Paredes Yataco, jefe del INPE, ha denunciado que está recibiendo amenazas, que tiene llamadas telefónicas que le dicen o vas bajando, ¿no?, el nivel de los operativos o tu vida está en riesgo. Y para eso está con nosotros el propio Iván Paredes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Estas llamadas, ¿cuándo se dieron específicamente? Porque usted ha hablado de dos. Sí, fueron la semana pasada, un martes, o sea, hace casi 9 días, en la mañana. La primera llamada, bueno, las dos, ambas fueron amenazantes, ¿no?, con lisuras, improperios, como sucede en toda amenaza, para amedrentar. Y la base y el objetivo era que yo dejara de hacer requisas, ¿no?, porque me dijeron que bajen mis revoluciones, ¿no?, en los temas de las requisas. Eso significa que baje la intensidad, que no haga requisas en todo caso. ¿Le nombraron específicamente al penal de Lurigancho? En el primero no, en la primera llamada no, pero en la segunda sí me dijeron Lurigancho. En la segunda me dijeron Lurigancho, específicamente Lurigancho, que baje ahí las revoluciones y que peligraba mi vida, la de mi familia, ¿no?, y amistades inclusive, que ya sabían dónde vivía yo y que además también en mi trabajo, ¿no?, y que me venían siguiendo y que en cualquier momento me podían dar vuelta, ¿no? Dar vueltas pueden matar, pues, ¿no? ¿Se trataba de la misma persona o de personas diferentes en estas llamadas? La voz que yo escuché era diferente, no fue mucho, habrá sido 10, 15 segundos aproximadamente cada llamada. Lógicamente yo corté la llamada y lógicamente ya no recibí más llamadas porque tampoco ya empiezo a contestar las llamadas, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a tener el registro de dónde salen esas llamadas telefónicas? Porque todos sabemos, y es una realidad, que la mayoría viene de los propios penales. Ya se ha hablado incluso de ese registro que se tendría desde hace 10 años de las llamadas desde centros penitenciarios. Entonces, ¿qué le han dicho en cuanto a esa investigación? Sí, yo presenté mi denuncia ante la comisaría del sector de Monterrico y hablé con el comisario, con el mayor, también hablé con el técnico y esto lo van a remitir a la Fiscalía, que es el órgano encargado, la institución encargada de hacer las investigaciones, ¿no? Ya tienen los números y bueno, el fiscal se encargará pues de las investigaciones y ya tiene la competencia, ¿no? Y solamente quería agregarte una cosa. Sí. Cuando se hizo la primera requisa en Lurigancho, bajo el liderazgo del presidente, nuestro presidente Gerí, a la semana siguiente vinieron al INPE, a la sede del INPE, se constituyeron las familias de los internos de Lurigancho. Hicieron supuestamente un plantón, pero no era tanto un plantón porque hubo conatos de gresca, porque no dejaban entrar al personal del INPE, ni que salgan ni que ingresen. Y ahí, pues, lógicamente también hubieron amenazas contra el presidente del INPE, ¿no?, en ese interín, y tuvo que venir la policía. O sea, lo cuento como antecedente a estas llamadas. Entonces, ¿usted considera que estas llamadas de amenaza podrían venir de familiares de los recluidos? Pueden ser familiares o los propios internos, no sé si habrá sido del penal, no sé, porque yo no tengo cómo saber de dónde provienen las llamadas, pero me imagino que la Fiscalía, con los números que yo les he dado, lo van a saber, ¿no? Bueno, se da cuenta de la situación gravísima que se genera, porque ciertamente una posibilidad es que del propio penal de Lurigancho se hayan conseguido su número y ahora lo estén amenazando a usted. O sea, lo que pasan miles de peruanos día a día, ahora le ha tocado la puerta. ¿El INPE cómo puede facilitar el acceso de estas investigaciones y saber de dónde provienen las llamadas? Sí, nosotros estamos haciendo requisas, como es conocimiento público desde el primer momento en mi gestión, y se recargó más con la presidencia del presidente Gerí. Ahí se hicieron más requisas y estamos haciendo requisas a nivel nacional, ¿no? Vamos allá de más de 3.300 requisas y tenemos que seguir con las requisas porque sabemos, como tú bien lo dices, que en el mismo penal pues hay sicarios, hay extorsionadores y de ahí muchas veces salen, como ya lo ha dicho el presidente, salen de ahí las Pero ¿qué llamadas. pasa después de las requisas? Porque ciertamente las vemos de manera cada vez más constante, pero lo que se encuentra de irregular e ilegal al interior también es constante. Es decir, yo puedo retirar los celulares, puedo retirar las conexiones a internet, puedo retirar muchos dispositivos, pero en la siguiente requisa los vuelvo a encontrar. Claro, a ver, nosotros hacemos la requisa por pabellones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lurigancho, pues, en varios pabellones son 10.000 presos. Entonces, las requisas son continuas. Como tú bien lo dices, ¿eso qué demuestra? Dos cosas. Uno, que hay corrupción,
¿no es cierto? Inevitable. Eso ya lo sabemos, bueno, de años, ¿no? De hace 12, 15 años sabemos que hay corrupción en el INPE. Entonces, por eso es que se hacen las requisas, ¿no? Las cuales están lideradas por mí, o por el director regional, o por el vicepresidente del INPE, ¿no? Que garantizan, supervisamos que no haya, pues, ninguna requisa, entre comillas, mal hecha, ¿no? La idea es que las requisas sean legales y bien hechas, sin que se puedan encontrar estos artefactos, estos instrumentos ilícitos, ¿no? Entonces, por eso que hacemos las requisas de manera personal o con un representante mío en las requisas. Usted acaba de mencionar que esta situación se da luego de la llegada de José Gerí al gobierno y de los operativos que se han incrementado en los centros penitenciarios. Y justamente el presidente se ha pronunciado también a través de las redes sociales señalando que toda acción genera una reacción. Y estamos llegando, dice, a las raíces de una de las fuentes del crimen en nuestro país. Producto de las requisas en los penales, los delincuentes vienen amenazando al jefe del INPE. Y como gobierno y juntos tomaremos las medidas pertinentes, pero continuaremos paso redoblado con las acciones ya encaminadas. No nos doblegarán. ¿Ha podido conversar directamente con el presidente José Gerí? Sí, he hablado con el presidente Gerí. Él justamente ya sabe el tema de las amenazas y él lo primero que ha dicho es que hay que seguir con las requisas, ¿no? No podemos amedrentarnos, y eso de toda la razón, ¿no? Esto no nos amedrenta, por el contrario, tenemos que seguir con las requisas, como él muy bien señala en su tweet, y es el lema que él tiene, que pasamos de la defensiva a la ofensiva. Esto no debemos hacer, al contrario, nos motiva más en seguir haciendo más requisas porque sabemos que estamos haciendo algo bien, ¿no? Estamos haciendo algo bien, combatiendo la delincuencia que hay dentro de los penales. Sin embargo, lo que se viene es una despedida para el INPE, ¿no? Con la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, que cada vez está más cercana. ¿Cómo se va a dar este traspaso? A ver, efectivamente, el presidente ha sido contundente en esto, ¿no? Que se va a crear esta superintendencia SUNIR, ¿no? Y a través del cual se va a reestructurar totalmente al INPE, no solamente al INPE, sino también al PRONASEG, que es la institución que abarca a los menores de edad. Entonces se van a fusionar ambas en una superintendencia. La idea es hacerla más óptima, ¿no? Que haya un presupuesto, cada uno tenga su presupuesto, y definitivamente dejar lo que era el INPE hace tiempo, ¿no? Que era corrupción, ¿no? Que no había presupuesto, y ahora lógicamente se quiere optimizar eso. Y esa es la idea Pero ¿cómo se va a hacer, digamos? ¿Hay un traspaso específico? Porque hay un procedimiento para que usted le pueda entregar a quien va a asumir eso se está preparando justamente en el proyecto del decreto legislativo que está trabajando el Ministerio de Justicia, ¿no? El presidente ya ha dicho que en enero ya está listo el proyecto del decreto legislativo para, lógicamente, ser promulgado. En ese momento, cuando ya estén todas las coordenadas, lógicamente ya sabremos en sí qué cosa es lo que se va a venir con el tema de SUNIR, ¿no? Ahora, hay que reconocer también, usted tiene meses en el cargo, pero ¿qué se ha podido avanzar realmente en cuanto a temas de corrupción? A ver, yo llevo ya 5 meses, como tú muy bien lo dices, tenemos 5 meses, hemos hecho procesos, ¿no? En los cuales también han sido sancionados. Hay sancionados servidores, porque hay servidores, por ejemplo, que no hacen bien las requisas, ¿no? Ya, pero sancionados no significa ser separados. No, sí, sancionados, a ver, hay amonestación, hay inhabilitación y hay destitución. La gran mayoría está por destitución, porque ahora hay un nuevo proceso disciplinario. ¿Cuántos más o menos? Hay un proceso disciplinario que señala faltas leves, graves y muy graves. Entonces, generalmente las faltas graves se sancionan con destitución. Y las faltas graves, por ejemplo, están, ¿qué cosa? Dejar pasar instrumentos. ¿Qué es lo que más vemos? Claro, que esto está sujeto a un proceso que demora entre 1 mes a 2 meses, un proceso disciplinario, ¿no? Entonces, luego de esos 2 meses, la Secretaría Técnica emite su informe y da una sanción, que puede ser apelada ante el Tribunal de Servir. Eso ya perdemos competencia, y el Tribunal de Servir es como decir la última instancia, ¿no? Pueden apelar, ¿y quién lo ve? Servir, ¿no? Entonces, en eso estamos justamente... ¿Cuántas personas habrán sido separadas? A ver, ahorita ha habido un proceso, había como, desde que hemos empezado, como unos 50 procesos, están ahorita en capacidad del derecho de defensa, y han sido sancionados unos 20 por ahora, unos 20, ¿no? A raíz de, como te digo, el proceso demora como 2 meses, ¿no? No es un proceso que es rápido, ¿no? Entonces, entre 20 trabajadores que han sido separados. Entre 1 a 2 meses dura el proceso. O sea, si hoy día le encuentro una irregularidad, de acá 1 a 2 meses, dependiendo mucho de si hay pruebas, ¿no? Si hay pruebas, inmediatamente es destituido. No, bueno, en el mes me refiero, no es que lo puedo destituir ahí porque hay un derecho de defensa que tiene todo trabajador en hacerlo, ¿no? ¿No se concretó el tema específico del polígrafo? El polígrafo está funcionando, el polígrafo se está haciendo contra los agentes del INPE, empezaron con 63 y
va de 60 en 60. ¿Qué resultados ha tenido? No, a ver, ese es un resultado, es reservado, eso lo está haciendo el Servicio de Inteligencia, la LINI, y ellos son los encargados. Pero nosotros, digamos, a raíz de eso, ¿hay también de repente procesos que se han abierto hacia el... No, porque tienen que darnos todavía el resultado total, ¿no? El resultado total. ¿No? Lógicamente nos tenemos que reunir con ellos, tenemos mis representantes de la Dirección de Seguridad que están en ese momento, pero seguimos con Lurigancho. Lurigancho es un penal que tiene bastantes... ¿Y en cuánto tiempo podría terminarse ya toda la evaluación a través del polígrafo? A ver, no, ese demora, porque por ejemplo hasta ahorita no hemos terminado Lurigancho. O sea, se va a ir el INPE y no va a haber resultados del polígrafo. No, ha terminado Lurigancho, de ahí seguimos Castro, que son los principales penales, ¿no? O sea, se va a coger los principales penales, Lurigancho, Castro, como Villancón. Claro, pero por ejemplo, cuando termine su gestión, ¿se va a tener ya estoy en enero, febrero debemos tener ya los resultados. No, en enero, febrero tenemos los resultados. Nos estamos yendo más rápido. Como todo proceso siempre al principio es un poco, como es nuevo, se demora un poco, pero ya se está haciendo con mayor rapidez. Claro, porque se habla de 6.000 agentes penitenciarios, que cómo cambiarían cuando abra SUNIR. Es decir, van a tener que ser todos retirados, nuevas contrataciones. No, ellos van a seguir. Un traspaso. Sí, es un traspaso. Ese es el problema que se tiene, claro, porque ese es el cuestionamiento. Si con 6.000 agentes se tiene, claro, recién 20 sancionados o separados, destituidos de un total de 60 procesos aproximadamente, sabemos que no es la cifra real, ¿no? Que se da de personas que están implicadas en delitos de corrupción. Es una realidad, nos duela, nos guste o no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estos mismos trabajadores vayan a cumplir funciones solo que bajo otro nombre? No, a ver, lo que pasa es que los que van a ir allá son los que han sido depurados. ¿No es cierto? Por ejemplo, el polígrafo, como tú bien lo señalas, si no pasó el polígrafo, no, o tiene algún proceso, definitivamente no va a ir. Ese no va a ir. Y lógicamente va a ser evaluado, tiene que ser evaluado previamente para poder ser desplazado a esta nueva superintendencia, ¿no? Lógicamente se quieren los trabajadores más óptimos, se necesita, ¿no? Porque como tú bien dices, si van a pasar y va a ser un saludo a la bandera, lo mismo que nada, ¿no? Tienes la razón ahí totalmente, ¿no? Ahora, uno de los principales cuestionamientos que también se hace es su presencia con tantas denuncias de por medio. Yo sé que aquí también en el programa ha respondido ampliamente al respecto, pero... Pero eso es una denuncia nomás, no son varias denuncias, es una nomás. Bueno, de manera pública sí hemos visto 2 denuncias. No, bueno, es una. Bueno, pero de manera pública sí hemos visto... Es que hay diferentes denuncias con lo que es una demanda o lo que es un tema administrativo, ¿no? Bueno, en tal caso acusaciones sí las hemos visto públicas, por lo menos 2, y algunos otros temas que tienen que ver, que ya usted aclaró, con el Colegio de Abogados de Lima, que sí le dio la sanción, pero luego la retiró, la anuló, entonces es como si no hubiera existido, pese a que inicialmente sí se dio esa sanción. Pero el señor José Luis Pérez Guadalupe, quien también fue jefe del INPE, lo que ha señalado es que hay también acusaciones, lo vamos a llamar así, de quienes señalan que para tener estos puestos en centros penitenciarios, han tenido que pagar dinero y a usted directamente para la designación en el sistema penitenciario, cerca de 30.000, 50.000. Sí, lo he escuchado al señor Pérez Guadalupe, lo que yo puedo decir, señor Pérez Guadalupe, que tiene buena imaginación, no eso de repente para en su gestión o en otra gestión, pero en la mía no ha pasado eso, en ningún momento. Justamente estamos preparando una denuncia, yo le mando una carta a Pérez Guadalupe, porque decir tan alegremente, oye, cobra 50.000 y todavía encima dice, no tengo pruebas para decirlo, él solo se está condenando. Yo dijera, sí, él 50.000, y acá tengo las pruebas, las puedo mostrar. Pero si él mismo dice, paga 50.000, pero no tengo las pruebas, él mismo se está condenando a que ha cometido un delito de difamación. Es decir, cuando termine su gestión, vamos a escuchar esta grabación y no va a salir ningún denunciante a señalar si... No va a salir. En la vida yo he pedido 50.000, como digo, es producto de su buena imaginación, y como lo que pasa es que el doctor Pérez Guadalupe, pues todo el mundo sabe que quiere regresar al INPE, pues se muere, él tiene un cliché con el INPE, ¿no es cierto? Y quiere regresar. Lógicamente él y muchos ex jefes del INPE quieren regresar y tener mi puesto, eso lo sabe todo el mundo. Si ustedes hicieron una encuesta, si Pérez Guadalupe es querido por los trabajadores del INPE, le van a decir que no. Bueno, si hacemos una encuesta también en la percepción por los trabajadores, se tiene también sobre su pero a ver que haga una percepción en los trabajadores del INPE, ¿no? Sería bueno que haga una percepción en los trabajadores del INPE, y más bien en lo que los quieren a Pérez Guadalupe son los presos, porque le daba gollerías a los presos, le daba gollerías, habían cantantes, habían de todo, grupos de salsa. Eso no va a pasar en mi gestión, por acá no hay grupo de salsa ni conciertos, eso no va a pasar en mi gestión. Y que sí ha pasado en otras gestiones, y eso es justamente el problema de que
de que a los presos tienen que cumplir su pena. Ahora, ha quedado descartado este tema, bueno, usted quiere mencionar que se descartan el tema de las acusaciones. ¿Ya ahora sí ha pasado prueba de para los audios? ¿Para definir el peritaje? Yo he sido bien contundente en esto. Yo he dicho, para empezar, no es mi voz. Yo voy a pasar la homologación de voz. Yo he dicho, voy a pasar la homologación de voz. Pero para pasar la homologación de voz, y eso lo sabemos todos los abogados, la persona tiene que llevar la prueba original. Si yo ahorita te amenazo a ti, tú tienes que llevar, me grabas en tu celular, ¿no es cierto? Me grabas. Ese es el original. O si yo te dejo un mensaje en tu WhatsApp, ese es el original. Pero si tú ese lo pasas a un CD, eso no vale. ¿Por qué? Porque el CD puede haber sido editado. Pero igual usted no puede someterse a esa prueba pese a que no se tiene ese audio original. No, es que el original es parte del debido proceso. Entonces digamos que usted a través de su defensa legal lo que está señalando es que no va a pasar por ese peritaje. No es que voy a pasar, es al revés. Sí voy a pasar, que presente la prueba. Sí la voy a pasar, que presente la prueba. No es que no va a pasar. O sea, la va a pasar, pero cuando el otro lado presente la prueba. Es lo lógico. A ver, si tú me denuncias a mí y tengo un CD, lo primero que te dice tu abogado es no. Mientras se tenga ese CD, usted no pasa el peritaje. Lo tiene que presentar. Si es verdad que ella dice que yo he dicho esas palabras, eso. Además ella dice, en la prensa dice... Se lo digo más que todo por un tema legal, por un tema de demostrar, ¿no? Que finalmente si una denuncia es falsa o no. Entonces yo primero me someto a todas las investigaciones antes de poner alguna traba. Es que no es ninguna traba, es un derecho de defensa. Si a ti te pasara lo mismo, tenlo por seguro que tu abogado te va a decir lo mismo. ¿No? Te va a decir lo mismo. No creo que ocurra. Pero si algún momento te pasara, ¿no? Te va a decir lo mismo. Todos los abogados decimos, y es así, es el debido proceso. Es más, por ahí antes tergiversó diciendo que hay corrupción. En ninguna parte de ese supuesto audio, que no es mi voz, habla de corrupción. Mira, si fuera corrupción, la señora también tendría que ser procesada. Porque si me dio plata a mí para coimear a un fiscal o a un juez, ella también tendría que ser parte del proceso. Entonces, ¿cuál es el interés de Adela Huamansúco? La señora Adela, ella, cuando yo llevé su caso de habeas corpus, ni siquiera fue el caso original. El caso de habeas corpus, ella en un momento me dijo, doctor, yo no quiero que sea usted mi abogado, va a ser otro mi abogado. Entonces yo quiero que usted me devuelva el dinero, se fue lo que me dio el dinero, ¿no? De lo que usted ha trabajado, las dos instancias, para poder pagarle al siguiente abogado. Le dije, señora, si no funciona, porque yo he trabajado por las dos etapas. Y eso es el tema, eso origina ahí, ¿no? Y su abogado siempre ¿Hubo un recibo de por medio? Sí, la señora sabe, inclusive la señora, como te digo, me denuncia después de 6 años. O sea, usted tiene los pagos que le hizo la señora Adela. Claro, pero... ¿Registrados en recibo? Ella dice que me dio $80.000, eso definitivamente no lo voy a tener, pues. No, $20.000 y $10.000 soles, eso no lo tengo porque... Pero le pagó por sus servicios, ¿no es cierto? En ese momento para el habeas corpus. Ya, ¿de eso hay un registro? Por supuesto que hay un registro, ella lo sabe. ¿Y por cuánto? Ese es un registro de 7.000 son de más o menos $14.000 aproximadamente. Ajá. ¿Ya? Que sí le entregó por su servicio. Por su servicio, por etapa. Es más, yo le digo con sinceridad, yo viendo que la señora no tenía mucha capacidad económica, por eso es que inclusive hice una rebaja. Hice una rebaja a los honorarios que yo generalmente cobraba como actividad privada, ¿no? ¿Y tendría por qué el mismo interés Sergio Castro o el mismo desconocimiento Sergio Castro? No, el señor Sergio Castro, ese es un tema administrativo que fue en Indecopi, ¿no? Es Indecopi, ese tema está zanjado, es un tema administrativo, no es un tema penal. No como cualquiera, es como dejar... No estamos acá viendo si es un tema penal, civil, administrativo o de qué clase de sanción, sino el dinero, ¿no? Que él asegura que le entregó. No, es que sí es importante administrativo, porque yo también puedo deberte el dinero de repente a una hipoteca que tengo en mi casa, no es cierto, tengo una deuda. Es una deuda, es un tema civil. Por supuesto que debo. Pero vamos a la misma acción, ¿no? Al hecho en sí mismo. Ese dinero que le fue entregado, estos $3.500, por asesoría, dice usted, ¿no es cierto? Sí, fue por asesoría. Por una asesoría. Y entonces, ¿cuál sería el interés del señor Sergio Castro? No, el señor, al igual que la señora, ¿no es cierto? En su momento nosotros pactamos los $3.500 para la presentación de la denuncia penal a una empresa. Pero que él no firmó. Que él no firmó. Entonces, pero usted le solicitó en varias oportunidades que lo firme. Están en los WhatsApp. ¿Por qué se negó el señor Sergio? Para no pagar, para no pagar, pues, justamente por eso. Y justamente dice que porque yo no presenté, pero yo cómo lo voy a presentar si el señor nunca firmó. Ese es el asunto, ¿no? Pero como te digo, también es un tema administrativo que está zanjado y
Y ahí está, yo quiero seguir trabajando y me gustaría pues que la prensa no me pregunta siempre lo mismo. O sea, es inevitable, sí, es inevitable por el cargo que usted tiene, claro, y porque siempre salen más detalles de estas acusaciones y de estas denuncias. Entonces, no hay más detalles. Es inevitable porque en un cargo como el que tiene usted... Es lo mismo que la vez pasada me preguntaron. Bueno, y hay que responderlo, sí, pues, por supuesto, sí. Sin ningún problema. Pero me gustaría que me pregunten más, oye, ¿cuántas riquezas hay? ¿Cuántos presos hay? ¿Y cómo están las cárceles? ¿No? Que es el tema más importante. Que es con lo que hemos iniciado justamente esta conversación. Y cuando le digo, cuando ya se va a dar un traspaso, uno de los principales cuestionamientos para crear SUNIR es cómo se lleva el INPE. Y es ahí donde surgen las preguntas de todos los cuestionamientos que tiene usted. El problema es que, como te digo, este problema viene hace 12, 15 años. Con las gestiones anteriores está Pérez Guadalupe, Caparrós, que todos se llenan de la boca. La pregunta es decirle a ellos, ¿llegaron a hacer algo ustedes por el INPE? Justamente por la negligencia. ¿Usted ha llegado a hacer algo así por su negligencia? Es de 15 años, Caparrós, Pedraza, Pérez Guadalupe, todos los anteriores que salen a hablar ahora, ¿no? Que salen a hablar, no hicieron nada por el INPE. Por eso que estamos ahorita en este problemón. Por eso que el presidente acertadamente ha dicho reforma estructural del Entonces INPE. Vayamos a ese punto, que es interesante. Reforma, ¿no? ¿Cuál es el balance que usted mismo hace de lo positivo que ha hecho para el INPE y tal vez lo que le ha faltado todavía? Ya, nosotros, como te digo, llevamos recién 5 meses. Hemos encontrado el INPE en el tema de seguridad, discúlpeme la expresión, mal, hasta las patas, en tema de seguridad. Siempre se le ha dado al INPE lo que yo veo, el tema de tratamiento, cárceles productivas, al interno, siempre al interno. Pero se ha dejado de lado, ¿qué cosa? El tema de seguridad. Tú ves los penales, ves un kiosco dentro de un patio, ves una biblioteca dentro de un patio, ves un baño dentro de un patio. Eso no puede suceder. Y no es que se haya construido y han dicho, bueno, acá está el auditorio. No, se ha sobrepuesto un auditorio, se ha sobrepuesto una biblioteca. Pero taller se pone, en un patio no puede haber taller. Tú subes al taller y te escapas. ¿Y cómo ha manejado esa situación? Es por eso que justamente con el presidente todo eso se está sacando. Las antenas tú entras al penal, si pones un patio, todo lleno de antenas. Por ejemplo, ya han sido retirados esos kioscos. Claro, todos se han retirado. Los kioscos los estamos retirando paso por paso, que acá le llaman economatos. Economatos pues fue creado por estas gestiones, ¿no? Que realmente es una burla, pues. Ahora, ¿qué podría acelerar estas situaciones? Porque usted dice, es una realidad que tiene muchísimo tiempo. Es cierto, es una realidad que ya usted ha asumido. Estamos combatiéndola día a día. Ok, si ya lo vemos en físico y nos damos cuenta que hay un módulo que no debería existir en este patio, ¿cómo hago para retirarlo más rápidamente? Porque usted dice, ya sabemos que existe, pero hay muchos que todavía no son retirados porque es un proceso. ¿Cómo se podría agilizar? Claro, a ver, eso se está agilizando porque estamos quitando, vamos a hacer una resolución sobre el tema economato, la decisión legal. Lamentablemente, no, durante una resolución del presidente del INPE se crearon los economatos. ¿Qué son los economatos? Son tiendas administradas por el interno y vende sus productos, ¿no? Entonces, hay como 20 economatos en cada penal, o 30. Hay un economato que es del tamaño de acá hasta acá. Eso es imposible. O sea, usted no puede ir y decir, bueno, esto ya lo sacamos y lo retiramos de inmediato. ¿Por qué no? Porque esa autorización previa. Hay una autorización previa, pero esa autorización nosotros la vamos a dejar sin efecto. ¿Ya? Lo primero que hemos dicho, no se crean más economatos para empezar, no más economatos. Ya, no más economatos. Y de ahí vamos a sacar, y economato por economato vamos a sacarlo, legalmente, para que después no digan que hubo abuso del derecho, ¿no? Que ya me autorizó el anterior presidente y usted está cometiendo abuso y va a terminar denunciado. Y ahí sí son denuncias fuertes, ¿no? Y ahí sí, esas denuncias sí hay que tenerlas con cuidado, porque nosotros siempre actuamos dentro de la legalidad, ¿no? Como dice el señor presidente, nosotros actuamos dentro de lo legal. Por eso que los tomacorrientes, las antenas, son un decreto supremo, ¿no es cierto? Un decreto supremo que autorizó a sacarlas. Entonces, por eso que hemos entrado con todo. Acá también hay que hacerlo legalmente y los economatos, entiendo yo, deben desaparecer, porque justamente con los economatos abre las puertas, digamos, a otras irregularidades. Entran, venden, ¿de dónde sacan dinero? A ver, ¿por qué el economato, el preso tiene dinero dentro de los penales? Porque tiene que comprar. Y justamente cuando entran, por ejemplo, las gaseosas, entran los queques, ¿no? Para venderlos, ahí puede estar la droga. Y ahora, en este mal funcionamiento que se tiene y que el propio presidente Gerí dijo, bueno, se ha reconocido, no están funcionando, por ejemplo, algunas máquinas para supervisar el ingreso de las personas. ¿Esto usted cuándo lo notó, cuándo lo vio? Sí, eso lo notamos de un principio. Se ha pedido presupuesto, lamentablemente yo ingreso en julio, agosto.
Este año, cuando ya el presupuesto estaba, ¿no es cierto?, hemos pedido créditos suplementarios. Esperamos que el Ministerio de Economía nos apoye en este último momento. O sea, sí conocía, por ejemplo, de ese caso en específico, el norte del país, que no funcionaban. Claro, o sea, sí, claro, porque yo lo primero que hice cuando me fui a Chiclayo, ¿no? Las máquinas no funcionan, además los asesores que en principio tuve me dijeron que no funcionan. Entonces justamente hay una ¿qué se hace ahí para poder revertir la situación? Claro, ahí hay un problema estructural que, como te digo, viene de años. Si la anterior gestión hubiera pedido el dinero, el presupuesto necesario, no estaríamos en este problema ahorita. Pero digamos, ¿cómo se puede compensar? Yo sé que hay una deficiencia. Redoblar el personal. ¿Se redobló el personal? Sí, el problema es que también estamos escasos de personal. Como te decía, por ejemplo, en un Entonces penal... no se llegó a redoblar. No, lo que se redobló fue la intensidad, no que se redobló el personal, la intensidad. ¿No es cierto? Que estén con más cuidado. Como te decía, por ejemplo, de un penal de 11 torreones, solamente se cubren 3. Imagínate que 1, 2, 3, 4, hay 11 torreones, pero solamente se cubren 3. ¿Y los otros 8? ¿Cómo hacemos para que un interno cuidarlo, supervisar que no se fugue? Y eso no es en un solo penal, se puede decir casi todos los penales del Perú. Entonces, ¿y eso qué no hace? Los anteriores jefes del INPE, ¿no es cierto? Los anteriores jefes del INPE y que vienen acá pues a arreglarse las vestiduras cuando no hicieron nada por el INPE. Y lógicamente nosotros estamos tratando de paliar esa deficiencia, ¿no? Y si en la balanza colocamos el otro lado, el que de repente usted siente, no sé si un mea culpa o por lo pronto algo que quiso y no pudo. No, nosotros seguimos trabajando, o sea, nosotros seguimos de manera positiva, de mente positiva, seguir para adelante. Nosotros tenemos que seguir, por lo menos que la ciudadanía esté tranquila, que la delincuencia no va a seguir saliendo de los penales. Eso es nuestro objetivo, el objetivo que ha trazado el presidente de la República. ¿El Centro de Estudios Criminológicos cree que va a dar buen resultado si es que realmente se pone una reforma para tener ya a otros miembros? Sí, el CENEP, el famoso CENEP, tiene hace años que no funciona. Bueno, el año pasado nomás tuvo un concurso de admisión, tiene que haber más concursos de admisiones, pero eso sí con un examen pues adecuado, ¿no? Adecuado para que las personas que ingresen sean óptimas y no pasar con este tema de la corrupción, ¿no? Ahora, una última consulta. Usted habla de estos puestos que tienen al interior de los penales. ¿Cómo es que un interno puede acceder a esta construcción? ¿Cuánto cuesta en promedio y a través de qué se la prueba que pueda ser suyo? Sí, es muy buena pregunta. Justamente es un tema de corrupción, pues, o sea, acá hay que hablar las cosas claras. Por eso que todos hemos dicho, ninguno a partir de mi gestión no hay más economatos. Y si alguien a nivel nacional me crea un economato, definitivamente lo sacamos. De acuerdo a lo que usted ha visto, ¿cuánto podría costar colocar estos módulos que usted ha señalado son inmensos? Sí, bueno, puede costar pues $5.000, $4.000. $5.000. Sí, un interno de su bolsillo pone $5.000 por lo menos luego del abastecimiento. Porque tiene que construir, es un kiosco grande, por ejemplo, como el que te decía, es un kiosco grande que tiene que construirlo. Y aparte no se debe construirlo, sino traer los insumos, las gaseosas. Pero estamos hablando de un interno que tendría por lo menos $10.000 para invertir. Mira, con que tenga $4.000 o $3.000, eso no puede suceder. ¿De dónde saca? Mira, tú tienes tu tienda y todo lo que ganas ahí. Claro. Todo lo que ganas ahí. Entonces ahí sobrado pasan tus $5.000 o $4.000 con todo lo que mensual, ¿no? Entonces, tú tienes un negocio ahí. Y además no hay una fiscalización que se haya determinado para ver específicamente qué se vende, qué no se vende, qué se trae, qué no se trae, ¿no? Claro, se supervisa, ¿no? Pero ya sabemos cómo, ¿no? Entonces eso tenemos que acabarlo, eso es mi próximo objetivo, los economatos, ¿no? Y lógicamente que me están escuchando van a empezar pues a hablar, porque eso fue creación de los anteriores jefes del INPE, que siempre justifican los economatos y crean economatos a diestra y siniestra. Conmigo, chao economatos. ¿Dónde hay más economatos? Lurigancho. Sin duda. Lurigancho, Castro también hay, ¿no? Y ahí hay que sacarlos, ¿no? ¿De cuántos podríamos estar hablando incluso? Lurigancho, justamente pedí una estadística que me saque, ¿no? Porque te tendría la información para hacer una información cierta y válida, ¿no? Justamente ayer la pedí de todos los penales, ¿no? ¿Cuántos economatos hay? Porque no creo que acá bajo la mesa me creen economatos a mi espalda. Ahora porque sí. puede pasar, ¿no? Si yo creo una bodega, un economato, ¿no? Donde voy a tener que solicitar insumos desde el exterior. ¿Cómo es que ingresan estos insumos? ¿Quién los supervisa? Ahí está, porque justamente los economatos sabemos, por acción de inteligencia, que por ahí también entran los objetos prohibidos. Eso, lamentablemente. Porque para algo legal, como ya está legalizado,
por resolución del presidente, de los expresidentes, de ahí se agarran para un camino que sí lleva a la irregularidad. Hay muchísimo trabajo por hacer y ojalá alcance el tiempo para poder tener esas soluciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Aquí, doctor Paredes.